Saludos chicos, espero que estén bien. Bueno, como ya les habría dicho antes, pues estoy haciendo este video ya que no voy a poder estar con ustedes presencialmente en las siguientes horas. Entonces, aquí quiero practicar unos cuantos ejercicios que tienen tanto en su primera práctica de aprendizaje como veo que les han asignado también unos de límites. Entonces, voy a hacer ahora mismo unos cuantos de la primera práctica y unos cuantos de límites. Entonces, en la primera parte, vemos que les piden que haya en el dominio de las siguientes funciones. Recordemos que el dominio como tal, pues son esos valores que toma X para los cuales la función está definida. Entonces, dependiendo pues del tipo de función que tengamos, entonces vamos a tener que tomar ciertas consideraciones pues al momento de obtenerlo. Por ejemplo, en su práctica hay varios ejercicios que son de funciones. ¿De qué tipo son estas funciones? Estas son funciones racionales. Déjenme escribir aquí. Funciones racionales. Entonces, ¿por qué? Porque pues hay una función polinómica en el numerador y otra en el denominador. Entonces, cuando tenemos una función de este tipo, a nosotros en realidad no nos interesan los valores que tome x en el numerador, pero en el denominador sí nos va a interesar. ¿Por qué? Porque si este denominador toma algún valor negativo, no importa, porque nos va a arrojar un valor en f de x, pues válido. Pero, ¿qué sucede si nuestro denominador nos resulta cero? Ahí es donde entra el problema, porque no nos puede arrojar pues un valor en el numerador y en el denominador pues cero, porque no nos estaría dando un valor que esté en nuestra recta real. Entonces, para nosotros obtener el dominio de una función racional, tenemos que obtener los valores de x para los cuales el denominador sea distinto de cero. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a escribir nuevamente nuestro denominador, x al cuadrado, más 6x más 5. Disculpen que escriba un poco feo. Yo después voy a tratar de mandarles, pues en PDF esto bien escrito. Así que se entienda bien. Entonces vamos a igualar este denominador a 0. ¿Qué vamos a hacer? Pues hallar las raíces pues, de esta ecuación. O sea, los valores que toma x para los cuales la ecuación, o sea, se cumple, o sea, esa igualdad se cumple, o sea, d igual a 0. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ustedes pueden utilizar pues la fórmula general, no hay problema, o sea, sabemos pues x igual a menos b más o menos raíz cuadrada del cuadrado, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta en particular es fácil de obtenerla pues sencillamente factorizando, o sea, vemos que es un trinomio de la forma no cuadrado perfecto, pero que podemos escribir de esta manera. Vamos a abrir dos paréntesis. Vamos a igualarlo a 0. Entonces vamos a poner x aquí, x aquí. Entonces, vamos a pensar un poco. Dos valores de, o sea, dos números que multiplicados me den 5 y sumados me den 6. Entonces, sale ya pues de una vez diciendo pues 5 por 1, 5. Entonces ya, 5 por 1. Vamos a ponerlo por aquí. 5 por 1 es igual a 5. Entonces, pero 5 más 1 es igual a 6. Entonces ya ahí lo tenemos, pues ya factorizado. Tenemos aquí más 5, más 1. Entonces, con esto nos va a ayudar mucho, pues ya obtendríamos las raíces. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en este paréntesis, o este paréntesis, alguno tiene que ser, o ambos tienen que ser iguales a 0. O sea, la operación que ocurre aquí para que se cumpla esta igualdad. Entonces nosotros decimos, pues nada, x más, disculpe, entonces se vio feo. X más 5 igual a 0. Entonces aquí despejando, x es igual a menos 5. Ya tenemos nuestro primer valor. Entonces aquí vamos a decir lo mismo, x más 1 es igual a 0. Entonces despejando, x es igual a menos 1. Ya con esto tenemos los dos valores de x para los cuales esta ecuación de aquí se ve igualada a 0, o sea, nos va a dar igual a 0, por lo cual estos son los dos valores para los cuales la función no está definida. Entonces, ¿cómo escribimos eso
en nuestro dominio. O sea, nosotros podemos decir que nuestro dominio es igual que para, por ejemplo, para todo X, porque todos los otros valores de X no nos van a no nos van a generar ningún problema. Entonces, para todo X que pertenece a los números reales, no hay problema, todos los números reales, tal que X pues sea distinta de 5, de menos 5, y pues Y distinta, y X distinta de menos 1, fue el otro valor. Y cerramos aquí nuestro corchete. Entonces también lo podemos describir sencillamente como intervalos. O sea, si hacemos una pequeña grafiquita, y ponemos el menos 5, por aquí ponemos el menos 1, esto se va a extender hasta más infinito, y por aquí se va a extender hasta menos infinito. Entonces podemos decir que todos estos valores de aquí son aptos, totalmente aptos, pertenecen a nuestro dominio. Todos los valores entre menos 5 y menos 1, sin contar a estos, o sea, serían unos intervalos abiertos. También estos números que están aquí, pues pertenecen a nuestro dominio, y también los de menos 1 hasta más infinito. Entonces, nada, escribimos aquí desde menos infinito hasta menos 5, intervalo abierto, el símbolo de unión, o sea, de que se une con menos 5 hasta menos 1. Cerramos, o sea, intervalo abierto, paréntesis. Y también de menos 1 hasta más infinito. O sea, así podríamos escribir pues nuestro dominio. Esta parte de aquí pues sería ya la solución de lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que sencillamente obtengamos el dominio de esas funciones. Y pues este sería el procedimiento. Esto es para una función racional, pero pues ahí en la práctica ustedes tienen más funciones. Por ejemplo, vamos a ver esta que generalmente pues uno se asusta un poco al ver arcoseno. Entonces vamos a ver. Vamos a elegir un moradito, se ve bonito. Bien. Para saber más o menos cómo tenemos que entrar en esta función, o sea, para obtener el dominio, tenemos que pensar cuál es el dominio de la función arcoseno, por ejemplo, el coseno de x, o sea, el dominio de arcoseno, me faltó el A hacia aquí, de x, su dominio es todos los números que van desde menos 1 hasta 1. Esos son los valores que puede tomar la función arcoseno. O sea, pues, o sea, que si la sustituimos nos va a arrojar otro valor. O sea, si no, no está definida para los otros valores. Entonces, esto pues van a ser nuestras condiciones. Entonces, nosotros tenemos que tomar, pues, el argumento del arcoseno. Entonces, nosotros vamos a hacer una desigualdad que va a ser así. Desde menos 1, menor o igual que nuestra función, o sea, el argumento de la función, perdón, menor o igual que 1. O sea, 2x menos 1 puede tomar valores desde menos 1 hasta 1, incluyéndolo, o sea, porque son intervalos cerrados. O sea, estamos incluyendo el menos 1 y el 1, pero no pueden tomar otros valores. Entonces hay que buscar el valor de x para que esto se cumpla. Entonces, recordemos cómo era que hacíamos pues el despeje cuando teníamos una inecuación de esta forma. Entonces, el menos 1 va a pasar a ambos lados sumando. Menos 1, vamos a marcarlo con otro color, de aquí, más 1, vuelvo al morado, menor o igual que 2x, que sigue ahí, menor o igual que 1, y este menos 1 pasa a más 1. Vamos bien. Entonces, en esta parte, pues menos 1 más 1 me va a dar 0. Genial. Menor o igual que 2x, menor o igual que 1 más 1, 2,
Entonces, este 2 pasa a ambos lados, pues dividiendo, pero nada, o sea, si nosotros dividimos, es como decir, dividimos todo entre 2, entonces esta parte pues da 0. Sabemos que todo, que 0 entre cualquier número da 0. Este 2 se va con este 2, se cancelan, queda x, entonces 2 entre 2 es 1. Entonces, este va a ser el dominio de nuestra función arcoseno de 2x menos 1. Entonces vamos a escribirlo sencillamente, bueno, puede ser este mismo color, el dominio de la función es igual, vamos a escribirlo en forma de intervalo, o sea, va a ser desde 1 hasta, perdón, desde 0 hasta 1 positivo. Y esto que yo puse aquí es con corchete. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo tanto el 0 como el 1. Si no lo estuviéramos incluyendo, como en el caso anterior, pues sí, ahí es con paréntesis. Hay que recordar bien esos términos. Entonces, bueno, también podríamos decir que para todo x que pertenece a los reales, tal que pues x sea mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. O sea, son formas de escribirlo. También lo podríamos dejar así. De ambas formas, de todas las formas estamos expresando bien el dominio. Entonces, un último ejercicio, más o menos aquí de este de dominio. De ayer el dominio, vamos a ver con la función logarítmica, o sea, el de logaritmo neperiano o logaritmo natural. Aquí tenemos que pensar cuál es el dominio de logaritmo natural de x. El dominio de logaritmo natural de x. Ese es desde 0 hasta más infinito. ¿Por qué? O sea, analicemos bien. Siempre que nosotros introducimos en el logaritmo algún número o 0 o negativo, no existe el logaritmo natural de un número negativo. El de 0 pues tampoco nos arroja error. Entonces, tiene que tomar todos los valores positivos. De hecho, siempre que nosotros escribimos logaritmo, siempre estamos escribiéndolo en valor absoluto, porque todo lo que esté ahí adentro tiene que darnos un valor positivo. Es para los cuales está definido pues esa función. Entonces, considerando esto, sabemos que este argumento pues, del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Entonces, nosotros lo vamos a escribir otra vez como una desigualdad. Menos 2 al cuadrado, menos 2x, menos 3. Es mayor que 0. O sea, necesitamos obtener los valores de x para los cuales se cumple que toda esa función sea, o sea, la función que se encuentra en el argumento sea mayor que 0. Entonces, bueno, vamos a primero ver cuáles son los valores que dan igual a 0. Algo parecido a lo que hicimos aquí arriba, que obtuvimos las raíces. O sea, lo mismo, vamos a obtener las raíces. Entonces, se ve fácil también. Un trinomio de la no cuadrado perfecto. Entonces, escribimos los paréntesis, x y x. Entonces, pensemos un poco. Dos números que multiplicados me den menos 3 y sumados me den menos 2. Yo sé que 3 por 1 me da 3. Bien, entonces si yo coloco menos 3 por 1, aquí me da menos 3 sin problema. Entonces si yo tengo menos 3 más 1, aquí me da menos 2. Entonces estos son nuestros valores, no hay perfecto. Se obtuvimos fáciles porque estas son funciones pues bastante sencillas de factorizar. Si no, usen sencillamente la fórmula general. Más 1 y menos 3. Mayor que 0. Entonces, cuando x es igual a 3, vamos a considerar aquí, y x igual a menos 1. Bien, para esos valores, esas dos partes dan 0. Bien, pero entonces, claro, yo quiero que sea pues mayor que 0. Entonces vamos a hacer una pequeña pues grafiquita, una recta numérica. Vamos a hacerla de otro color.
aquí. Esto es para orientarnos y poder utilizar valores de prueba. Aquí está, menos infinito. Por aquí, más infinito. Entonces, yo voy a marcar el menos 1. Y aquí voy a marcar el 3. Entonces, yo, para saber en estos intervalos en cuáles de ellos, pues me arrojan valores satisfactorios para que, pues, cuando yo lo introduzca en el logaritmo, pues me arroja un valor en el cual la función esté definida. O sea, no me dé error. Entonces, vamos a pensar aquí en un valor de prueba. Valor de prueba, no sencillo, no nos vamos a enrollar mucho. Entonces, aquí vamos a decir menos 2. Entre menos 1 y 3, mire, yo voy a elegir el 0. Más fácil que el 0 no puede haber. Y por aquí, pues yo elijo el 4. Entonces, vamos a probar la función la función que nos dieron con esos 3 valores. Entonces, ahí se me acabó el espacio. Entonces, f evaluada en menos 2, o sea, la función evaluada en menos 2, ¿qué me da? O sea, mentira. Lo que vamos a hacer no es con el logaritmo, solamente es con esta parte de aquí. Pues para ver, si me da negativo, ya yo sé que el logaritmo no va a existir de ese número negativo. Si me da 0, pues tampoco. Entonces, pero si me da un número positivo, esta evaluación de esta parte de aquí, ya yo sé que entonces ese pequeño intervalo, sí, sus valores, pues sí pertenecen al dominio. Vamos a ponerlo como que una f de x. Que esta es una f. Esta de aquí. Entonces, si yo evalúo menos 12 en x al cuadrado, menos 2x menos 3, déjenme buscar la calculadora. Un momentito, yo se lo tiro de inmediato. Bien. Aquí me dice que me da 5. Genial. Eso quiere decir que me arrojó un valor positivo. Por lo tanto, esta parte, este intervalo de valores que va desde menos infinito hasta menos 1, claro, sin incluir el menos 1, porque yo sé que ahí me va a dar 0, entonces no estoy en nada, yo no quiero que me dé 0. Entonces, esta parte sí está dentro de mi dominio. Ahora yo voy a probar con 0. Si yo evalúo aquí 0, esto me da 0, esto me da 0 y me va a quedar el menos 3. Entonces, f evaluado en 0 me va a dar menos 3. No me sirve, déjenme marcarlo en rojo. Esto no me sirve. Esto sí me sirve. Entonces, me dio un número negativo. Por lo tanto, si yo evalúo logaritmo natural de menos 3, no estoy en nada, no existe. Entonces, esos valores no me van a funcionar. Ahora voy a probar con uno de este intervalo. Este no me va a servir. No me sirve, para recordarme bien. Con este dijimos que vamos a usar el 4. Bien, vamos a ver. Yo agarré otro color, pero bueno, no importa. Vamos a ver. ¿Cuánto me da eso? Bien. Oh, me dio igual, me dio 5 igual. ¿Qué casualidad? Bueno, mejor. O sea, eso quiere decir que aquí también se cumple. O sea, los valores de este intervalo también me van a servir. Forman parte de mi dominio. Entonces, ¿qué tengo yo? Pues los valores desde menos infinito hasta menos 1 y los valores desde 3 hasta más infinito. Entonces, ese va a ser el dominio de esta función. Vamos a escribirlo por aquí, dominio. Ser igual a
los valores desde menos infinito hasta menos 1, sin incluir el menos 1 porque sabemos que nos va a dar 0, entonces no nos va a funcionar. Y los valores que van desde más 3, sin incluir el 3, hasta más infinito. Este sería pues el dominio de esa función. Bien. Aquí, chicos, hicimos 3 ejemplos que están en su práctica. Entonces, yo espero que con esto al menos puedan continuar y hacer todos los demás ejercicios, revisando un poco en sus materiales y todo, pero al menos aquí hicimos unos ejercicios por si tenían un poco de dudas cómo empezarlos a hacer o cómo, pues, proceder para realizarlos. O sea, lo importante siempre es, pues, básicamente buscar el dominio que tendrían esas funciones, pues, por ejemplo, el coseno de x, logaritmo de x, para uno guiarse al momento de, pues, establecer entre qué valores puede estar el dominio, pues, de esa función. Entonces, eso ya es en parte, pues, de lo que es el dominio de una función, pues, de las que elegí. Otros temas que ya vi que comenzaron a ver fueron los límites. Entonces, de los que mandaron, pues, por el grupo, vamos a realizar unos 2 que yo ahí elegí, o sea que me parece que bastante representativos. Vamos a empezar con este. Recordemos pues básicamente que los límites, pues nada, uno tiene una función, entonces uno elige o le dan un valor al cual tiende pues la x, entonces se va a buscar a cuál es el que valor pues que tiende la función cuando se evalúa el s que nos dan. Y hay muchas formas, pues básicamente, de entrar a los límites, dependiendo de pues, lo que tengamos. Por ejemplo, vamos a ver este límite. Vamos a elegir otro color. Yo siempre elijo el morado, me gusta el morado. Bien. Entonces, ¿cómo ustedes entrarían a empezar este límite? Siempre, pues, cuando le dicen resuelve este límite, lo primero que uno tiene que hacer, pues nada, pues es evaluarlo. O sea, si no les dicen de que hagan lo de la definición formal, etcétera, etcétera, pues hay que evaluarlo para pues ver si con una sencilla evaluación directa ya nos da pues el valor del límite. Pero ¿qué pasa si evaluamos aquí el límite de esta función que es pues es una función racional? Cuando x tiende a 0. Si yo digo pues 0 al cuadrado me da 0. Más x a la 4 me va a dar 0. X a la 6, eso me da 0, seguimos dando. Entonces, x al cuadrado es 0. ¿Qué significa esto? Que me terminó quedando una forma indeterminada. ¿Por qué decimos que es una forma indeterminada? Bueno, nada. Porque nosotros sabemos que 0 entre cualquier número me da 0. O sea, si yo tengo 0 entre a, eso sabemos que me da 0. Está definido como que eso es 0. Pero si yo tengo a entre 0, se dice que eso es infinito. O sea, que tiende a ser infinito. Pero ¿qué pasa si yo junto estas dos planteamientos que uno tiene? O sea, esto no es ni que es 0 entre un número, ni un número entre 0. Entonces yo no puedo decir que esto es o que me va a dar 0 o que me va a dar infinito. Yo estoy como que en el medio, yo no puedo decir ni una cosa ni la otra. Entonces por eso es que surgen las formas indeterminadas. O sea, no puedo determinar si eso es 0 o es infinito. Entonces, uno tiene que romper esa indeterminación haciendo unos pequeños artilugios matemáticos, pues realizando factorizaciones, pues identidades trigonométricas, pues lo que vaya resultando, dependiendo pues obviamente de la función que les hayan dado. ¿Cómo podríamos abordar esta? Vamos a empezar a abordarla para romper esa indeterminación y pues poder saber cuánto vale ese límite. Límite, vamos a escribir, cuando x tiende a 0, de si vemos aquí, o sea, todos los términos pues, de nuestro numerador tienen x. Y todos los términos pues, de nuestro denominador también tienen x. Hay una forma de uno poder decir, bueno, déjame sacar factor común. Tenemos que recordar bien, tenemos que repasar bien lo que son los casos de factorización, ¿ok? O sea, es muy recomendable que para estudiar límites, recuerden, tengan eso bien fresco porque se utiliza mucho y es muy útil tenerlas que lleguen rápido. O sea, que uno vea y ya, ah, mira, yo puedo hacer tal cosa.
porque pues, se van a utilizar mucho. Entonces aquí yo veo que, miren, yo puedo extraer factor común arriba x al cuadrado. Aquí yo tengo x al cuadrado y esto es como yo decir x al cuadrado por x al cuadrado. Entonces, sí, esto me permite sacar un x al cuadrado factor común. Lo voy a poner de otro color. Naranjita. X al cuadrado. Estoy usando morado. Y aquí me va a quedar, si yo extraje aquí factor común x al cuadrado, lo único que me va a quedar es pues el coeficiente que lo acompañaba, que en este caso era 1. Entonces me va a quedar 1. Y aquí x a la 4, si yo le extraigo un factor común x al cuadrado, me va a quedar el otro x al cuadrado. Bien. Y esto mismo lo podemos hacer en el denominador. Sale bastante, se ve claramente que también lo podemos hacer. Podemos sacar un x al cuadrado también. Porque aquí tenemos que un x al cubo multiplicado por un x al cuadrado. Lo podemos escribir así para visualizar mucho más fácil, pues sacar el factor común x al cuadrado. Entonces, vuelvo a ponerlo del color naranja, x al cuadrado, este de aquí y este de aquí. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo extraigo el x al cuadrado de aquí? Me queda x al cubo. Bien, menos, si yo le extraigo todo el x al cuadrado, entonces como pasó aquí arriba, me va a quedar solamente el coeficiente que lo acompañaba, menos 1, menos 1. Y aquí ya se ve que yo puedo, vamos a usar un color distinto, que yo puedo sencillamente cancelar este x al cuadrado con este x al cuadrado. Y la única parte que me va a quedar va a ser esta de aquí. Vamos a volver al morado. Tengo límite cuando x tiende a 0 de, ¿qué fue lo que me quedó? 1 más x al cuadrado sobre x al cubo menos 1. Ahora aquí podemos visualizar que si yo evalúo por 0, o sea, la x con 0, ni el numerador ni en el denominador me va a quedar pues 0. O sea, porque ya yo tengo unos términos que no dependen pues básicamente de x, que son constantes. Entonces, si yo hago esa evaluación, vamos a hacerla de otro color. Si yo hago esta evaluación, me va a quedar 1 más 0 al cuadrado sobre 0 al cubo menos 1. Esto es 0 y esto es 0. Pero miren, aquí me quedó un 1 y aquí me quedó un menos 1. Que eso es lo que uno estaba buscando, romper esa indeterminación. Ya rompimos esa indeterminación. Hay veces que no la vamos a romper de una vez, que uno va a tener que seguir haciendo algo, pues, artilugios matemáticos, pero ya básicamente aquí ya rompimos esa indeterminación. Porque en el numerador me quedó un 1 perfecto y en el denominador me quedó menos 1. ¿Y qué significa esto? 1 entre menos 1. El resultado es menos 1. Y listo, chicos. Ese ya uno resolvió este límite de aquí. Voy a ponerlo aquí. Este es el resultado. Resultado. Bien. En su práctica también tienen este límite, entonces vamos a irlo resolviendo. Para hacer este límite vamos a utilizar lo que es esta identidad trigonométrica. Otra cosa que es importante que ustedes tengan bastante pendiente, no solamente la factorización se utiliza, también hay muchas identidades trigonométricas que aquí nos van a salvar la vida. Es muy importante tenerlas pendientes, buscarse una tablita en internet, que hay muchas, para coseno hay varias, para tangente, para seno, dependiendo de cómo sea el argumento de la función, todo. Entonces, pero claro, aquí tenemos entonces una función que pues es trigonométrica, o sea, tenemos seno de 2x entre
seno de 4x. El límite de esta función cuando x tiende a 0. Lo primero, como hicimos anteriormente, es vamos a evaluar la función. No vaya a ser que pues de una vez nos arroje un resultado satisfactorio. El límite. Entonces vamos a usar otro color. Yo no sé por qué yo siento que tengo tan pocos colores. No sé. Si yo evalúo seno de 2 por 0, seno de 4 por 0. Esto me va a dar 0 y esto me va a dar 0, ¿verdad? Pero tenemos que recordar, el seno de 0, ¿cuánto da? Completamente, el seno de 0 me da 0. Y el seno de aquí, pues también abajo me va a dar 0. ¿Con qué nos hemos encontrado? Con la maravillosa indeterminación. Que de maravillosa, bueno, es un poco molesta, pero va a pasar muy, muy seguido. Así que hay que irnos acostumbrando de ahora en adelante, chicos, a que ya va a aparecer. Entonces, siempre que aparece esa forma indeterminada, uno no puede quedarse ahí tranquilo, hay que romper esa indeterminación. ¿Cómo la vamos a romper esta vez? Pues esta vez no podemos factorizar, no hay forma de factorizar esto. Vamos a utilizar lo que pues les dije hace un momento, que es esta identidad trigonométrica del seno de 2x es igual a 2 por el seno de x por el coseno de x. Vamos a irla poniendo. Espero que me tenga suficiente espacio. Voy a escribir el límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x, que dijimos que va a ser, la identidad me dice que es igual a 2 por el seno de x por el coseno de x. Entonces yo lo voy a escribir. Voy a escribirlo de otro color. 2 por el seno de x por el coseno de x. Y ahora vemos aquí seno de 4x. Seno de 4x, ay, no es lo mismo que seno de 2x, pero vamos a esperarnos tantito. En realidad sí podemos seguir utilizando esta identidad trigonométrica después de la siguiente forma. O sea, si yo tengo seno de 4x, es como yo decir que yo tengo seno de 2 por 2x. Entonces, vamos a nombrar esto como una u. Esta es nuestra u. Perdón. Aquí no. Solamente x. Esto lo vamos a nombrar u. Entonces, esta va a ser nuestra u. Entonces, aquí va a quedar la u y aquí va a quedar la u. Entonces, haciendo una comparación, lo que nos va a quedar aquí, al aplicar la identidad trigonométrica, es que nos va a quedar el 2 va a salir, como este 2 que estaba aquí va a salir. Bien, pero yo voy a escribir seno de u por coseno de u. Seno de u, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra u en este caso? 2x. 2x por coseno de u, que para nosotros ahora es 2x. Entonces, esto, lo voy a poner de otro color, rojo. Lo voy a escribir aquí abajo. Yo tengo 2 seno de 2x por coseno de 2x. Bien. Ahora, es muy probable que aún no hayamos roto la indeterminación, porque ¿dónde es que se forma la indeterminación? El problema está en el seno de x. Si vemos bien, nosotros queremos quitar el seno de x de tanto el del numerador como del denominador. Y aún sigue ahí. Tenemos, miren, este seno de x aquí y este seno de 2x aquí. Entonces ahí va a haber cuando evaluemos nos va a quedar 0 y vamos a tener el mismo problema. El coseno no nos genera problema porque coseno de 0 es 1.
todo bien. Pero el problema está aún, aún permanece con este seno y este seno de aquí. Entonces, aquí podemos ver algo bastante conveniente. Y es que aquí vuelve, como vuelve a aparecer el seno de 2x, ¿qué me impide a mí volver a utilizar la identidad trigonométrica? ¿Por qué no? Yo la voy a volver a utilizar. Bueno, la relación trigonométrica, o sea, la voy a volver a utilizar. Entonces, ¿qué habíamos dicho de seno de 2x? Según la relación trigonométrica, tenemos que aquí va a quedar, estoy usando el color que es, me va a volver a quedar 2 seno de x por coseno de x. Ahora sí, ya no tengo problema con el 2x porque pues ellas de una vez me la plantean con 2x. Entonces yo sencillamente lo escribo. Ya no tengo ni siquiera que hacer esta partecita porque no hace falta. Voy a volver a reescribirla completa. A ver, voy a usar hasta los mismos colores para que se siga viendo. Límite cuando x tiende a 0 de 2 por seno de x por coseno de x. Bien. Y el denominador, voy a escribirlo bien grande porque va a quedar grande. Me va a quedar 2, el 2 de aquí. Ahora por el 2 de aquí, por seno de x, por coseno de x, y por último, que no se me olvide que yo aquí tenía un coseno de 2x. Bien, ya vamos a decir que lo descompuse todo lo posible. Entonces ahora vamos a tratar de tachar. Vamos a tratar de cancelar. Si nos fijamos, en el numerador tenemos seno de x y en el denominador tenemos seno de x. Estos dos los podemos eliminar y como habíamos dicho antes, gracias a eso ya vamos a eliminar por completo pues nuestra indeterminación, porque ahí es donde estaba nuestro problema. En el seno de x queda igual a 0. Podemos hacer más cancelaciones, pues para simplificarnos la vida. Este 2 se puede ir con este 2 de aquí y este coseno de x se puede ir con este coseno de x. Entonces, vamos a volver a escribir todo lo que nos queda. Esto es igual a límite cuando x tiende a 0. En el numerador, ¿qué me quedó? Pues yo taché todo, entonces escribo 1. Sobre en el numerador, perdón, en el denominador, me quedó 2 y me quedó coseno de 2x. Entonces, tengo aquí 2 coseno de 2x. Bien. Ya aquí, ya yo sé, pues visualizo inmediatamente que gracias al cielo ya yo no voy a tener indeterminación. Entonces vamos a proceder a evaluar sencillamente x cuando tiende a 0. O sea, x igual a 0. Voy a ponerlo por aquí. Va a quedar 1 sobre 2 coseno de 2 por 0. ¿Y cuánto es coseno de esto? Adentro me va a dar 0. Entonces, coseno de 0 es igual a 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestro resultado va a ser 1 sobre 12, 1/2. O sea, nosotros pasamos de la indeterminación, que no se fue tan inmediatamente porque tuvimos que seguir trabajando, tuvimos que seguir descomponiendo básicamente este seno de 2x para poder llegar por fin a nuestro verdadero valor del límite, que es 1/2. Espero que con esto les haya quedado pues más claro, chicos, un poco esto de cómo resolver los límites. Entonces, en su práctica, por último, ya para finalizar, vamos a ver un ejemplo de lo que es la primera parte, o sea, en donde les dan un límite y les piden pues demostrar, pues básicamente ese límite, entonces les dan epsilon igual a este valor para que ustedes puedan hallar un delta
que sea mayor que 0. Entonces, este ejercicio vamos a hacerlo poco a poco para que podamos irlo entendiendo. Dime aquí, para que sea completo. O sea, a nosotros nos dan este límite. El límite cuando x tiende a más 3, o sea, 3, normal, de 7 menos 3x, nos dicen que es igual a menos 2. Eso lo podemos visualizar, pues, sencillamente evaluando. Decimos 7 menos 3 por 3, esa parte me va a dar 9, que me va a dar 9. Bueno, menos 9. Entonces, menos 9 más 7, eso me va a dar menos 2. Eso lo sabemos. Pero entonces nos están pidiendo que dado este épsilon, vamos a hallar el delta, un delta que sea mayor que 0. Para eso vamos a, pues, valernos de lo que es la definición, pues, del límite. O sea, tenemos que cuando el límite, o sea, el límite de cuando x tiende a x sub 0, o sea, este valor de f de x es igual a L. Entonces, para todo épsilon mayor que 0, épsilon tiene que ser mayor que 0, existe un delta, como nos están diciendo ayer, un delta, que sea mayor que 0. Entonces, si se cumple esta parte de aquí, que el valor absoluto de x menos x sub 0 es mayor que 0, pero menor que el delta, y que x pertenece al dominio, pues, de la función, entonces, pues, va a ocurrir, también se va a cumplir que el valor absoluto de f de x menos, o sea, f de x, aquí, ¿cuál es? F de x, vamos a conseguir aquí otro color. Esto es f de x, eso lo sabemos. Y este es L. Menos el límite, todo en valor absoluto, va a ser menor que el épsilon que nos da. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta definición para hallar delta? Ya conociendo épsilon, ok. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco en los pasos. Primero, bueno, vamos a escribir nuevamente el límite que nos dieron. Entonces, vamos a empezar a sustituir, pues, en nuestra definición para irnos organizando un poco lo que tenemos. Habíamos dicho que cuál es nuestro f de x, cuál es nuestro límite. Esto es x sub 0. Esto es x sub 0. Entonces, ¿qué tenemos más? Límite, epsilon. Bueno, epsilon no lo vamos a sustituir. Vamos a esperar un poco. Entonces, para todo el epsilon no lo hemos sustituido, que sea mayor que 0. Y existe, pues, el delta. Lo tengo aquí marcado porque a veces, pues, esta lectura, a veces uno se le olvida alguno de los símbolos, de la simbología, para que cuando ustedes lo vayan a leer, pues, lo puedan recordar más. Bien, entonces, si esto se cumple, o sea, que 0 es menor que el valor absoluto de x menos x sub 0, ¿verdad? ¿Pero qué es x sub 0? 3. Entonces yo sustituí el 3, que va a ser menor que nuestro delta. Entonces, y x va a pertenecer, o sea, los valores de x deben, pues, pertenecer al dominio de la función. Eso, pues, lo tenemos que tener, pues, claro. O sea, si no, pues, no estamos en nada. Para la siguiente parte, pues, yo sustituyo el f de x, que es el valor absoluto de f de x menos L, debe ser menor que el épsilon. Entonces, ¿cuál es nuestro f de x? 7 menos 3x. Yo sustituí, pues, 7 menos 3x. Aquí también abajo lo escribo. Entonces, ¿cuál es nuestro límite? Menos 2. Entonces, aquí como nos dicen que es menos L, pues menos 2, o sea, me queda positivo. Yo escribo el 2. ¿Sí? Entonces, básicamente, nosotros con esta parte de aquí y esta parte de aquí es que nosotros vamos a obtener el delta que nos están pidiendo. ¿Verdad? Bien. Para, pues, buscar ese delta, o sea, lo estoy escribiendo poco a poco, para buscar ese delta, que va a estar en función del épsilon que nos están dando, o sea, nos están dando un épsilon. Entonces, nosotros tenemos que conseguir que en esta expresión de aquí nos aparezca el valor absoluto de x menos 3. Bien, yo lo escribí aquí. Vamos a tomar esta parte, pues, de nuestro enunciado, el valor absoluto de 7 menos 3x más 2,
todo en valor absoluto, necesitamos que aparezca el x menos 3, porque el x menos 3 es menor que el delta. Ahí va a estar básicamente nuestra relación para poder relacionar ese delta con el épsilon, porque aquí estamos relacionando esta parte con el épsilon y aquí estamos relacionándola pues con el delta. Entonces, si yo organizo, déjenme ver si me hace un chin, también el color. Si yo organizo esta parte, que se encontraba en valor absoluto, pues 7 más 2, yo sé que me va a dar 9. Y el menos 3x lo voy a dejar igual. No tengo nada que hacer ahí. Entonces, yo puedo, como yo necesito que se parezca a x menos 3, yo necesito que conseguir esto. Siempre necesito que aparezca en esta expresión, que aparezca mi x menos x sub 0. Bien, entonces, para yo jugar un poco con esta expresión, pues nada, yo veo que está 9, 3, son múltiplos de 3, yo voy a extraer el 3. Pero para organizar de una vez mis signos, yo podría, o sea, yo puedo hacer esto por partes. Vamos a decir, voy a extraer el 3 y me va a quedar, pues aquí me va a quedar 3 menos x. Bien. Pero 3 menos x no es lo mismo que x menos 3. Veamos que los signos los tenemos alternados. Entonces, vamos a decir que yo extraigo un menos 1, que es por eso que yo pongo aquí de una vez el menos 3. Si yo extraigo el menos 3, el 9 pasa a ser menos 3 y esta parte me queda positiva. Y aquí pues ya yo tengo lo que yo necesitaba, el x menos 3. Bien, lo volví a escribir aquí y ya está como más bueno, ya escrito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué habíamos dicho? Si esta expresión de aquí es menor que epsilon, y pues obviamente, o sea, pasamos de esto a esto, pero estas son expresiones iguales, son equivalentes. O sea, si yo hago sencillamente la multiplicación, me aparece esto de aquí. Y organizo un poco. Entonces, si yo sé que esto es menor que epsilon, lo organizo un poco, yo sé que, entonces, si como estoy en valor absoluto, este menos 3 yo perfectamente lo puedo escribir como un más 3, porque el valor absoluto, ¿qué hace? Pues me quita el negativo, o sea, todo lo que esté dentro de un valor absoluto es que va a ser positivo. Entonces, por las propiedades pues, de valor absoluto, yo puedo sacar como un valor absoluto de 3 por el valor absoluto de esta parte. Esta es la parte pues, que me interesa. Es la parte que me interesa, porque también aparece aquí en mi definición. Esta parte de aquí. Entonces, retomando sencillamente que yo necesito obtener, yo necesito que aparezca esta parte de aquí, que se va a terminar igualando, igualando no, o sea, se va a terminar colocando como menor que epsilon. Y es lo que está apareciendo aquí. El 3, ok, ya esta parte me va a quedar como 3, porque el valor absoluto de 3 de una constante pues, va a ser sencillamente 3. Entonces, yo puedo aquí sencillamente despejar. El 3 lo voy a pasar dividiendo, no tengo ningún problema. Entonces, ¿qué me queda en esta igualdad? Que el valor absoluto de x menos 3 es menor que epsilon sobre 3. ¿Sí? Entonces, ya con esta parte de aquí, ya yo sé que epsilon sobre 3 está relacionado con el valor absoluto de x menos 3. Entonces, sabemos que, como dijimos en la definición, existe esta parte de aquí que me dice que el valor absoluto de x menos 3 es menor que delta, ¿verdad? No podemos olvidarnos que lo que estamos buscando es delta. Bien, entonces, sabiendo eso, ¿cuánto vale el valor absoluto de x menos 3? Y sabiendo pues que el valor absoluto de x, o sea, 0 menor que el valor absoluto de x menos 3 es menor que delta, yo puedo hacer una sustitución aquí. Yo sustituiré el el valor absoluto de x menos 3, menor que delta, aquí, porque ya yo lo conozco de aquí. Entonces, esta parte de aquí es la que me interesa. Porque pues nada, o sea, si esta parte es mayor que 0, de por sí, porque eso ya lo sabemos, obviamente el delta va a ser mayor que 0. O sea, si este es mayor que 0, lo que esté en esta parte, el delta va a ser mayor que 0. Eso se va a cumplir. Entonces,
Para obtener nuestro delta, ya aquí tenemos nuestra relación. Sencillamente delta va a ser mayor que epsilon sobre 3. Yo sencillamente como lo que lo volteé. O sea, es lo mismo que decir que de epsilon sobre 3 va a ser menor que delta. Pero va a ser mayor que 0, lo que estábamos buscando aquí. Delta mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Conocemos a epsilon, esto es lo que vale epsilon, el ejercicio nos lo dio. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda hacer? Sustituir. Si epsilon vale 0.003 sobre 3, hago esa división y me va a dar 1 por 10 a la menos 3. Entonces, 1 por 10 a la menos 3 es mayor que 0. Sí, es un número muy, muy pequeño que se acerca a 0, pero es mayor que 0. Eso es lo importante. Es mayor que 0. Entonces, este sería nuestro resultado. Pues nada, chicos, esos fueron los ejercicios que yo más o menos pensé que por el momento podrían ayudarlos para pues terminar de resolver su práctica de aprendizaje 1 y los ejercicios de límites que tienen ahora. Entonces, yo les recomiendo bien que vean este video 1, 2, 3 veces, las veces que necesiten. Yo les voy a mandar esto mismo que hice pues en un material, o sea, ya escrito, porque yo entiendo que a veces aquí como que no escribo muy bien, entonces lo van a tener también en un material escrito. Y después también les voy a mandar este que está aquí a colores, por si necesitan hacer alguna comparación. Entonces, nada, chicos. Nada, nos vemos la próxima clase. Estudien, hagan sus prácticas, estén siempre atentos, revisen, busquen en internet, vean ejemplos, todo, que esa es la mejor manera siempre pues, de estar avanzando y aprendiendo más aquí en las matemáticas. Que entre más ejemplos uno haga, esa es la clave. Entre más ejemplos uno vea, es la clave, ¿ok? Entonces, nada, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye.